Bueno, entonces para decirles un plan, somos Alexandra Esquilla. Y yo Rodríguez. Nuestro tema va a ser las partes del cuento. Nuestro lesson está planeado para un curso cuarto primaria. Y pues el cuento que vamos a trabajar se llama Los malos vecinos. Lo vamos a leer. Había una vez un hombre que salió un día de su casa para ir al trabajo y justo al pasar por delante de la puerta de la casa de su vecino, sin darse cuenta, se le cayó un papel importante. Su vecino, que miraba por la ventana en ese momento, vio caer el papel y pensó: ¡qué descarado! Él va y tira un papel para ensuciar mi puerta, disimulando descaradamente. Pero en vez de decirle nada, planeó su venganza y por la noche vació su papelera junto a la puerta del primer vecino. Este estaba mirando por la ventana en ese momento y cuando recogió los papeles encontró aquel papel tan importante que había perdido y que le había supuesto un problema aquel día. Estaba roto en 1000 pedazos y pensó que su vecino no solo se lo había robado, sino que además lo había roto y tirado en la puerta de su casa. Pero no quiso decirle nada y se puso a preparar su venganza. Esa noche llamó a una granja para hacer un pedido de 10 cerdos y 100 patos y pidió que lo llevaran a la dirección de su vecino, que al día siguiente tuvo un buen problema para tratar de liberarse de los animales y sus malos olores. Pero este, como estaba seguro de que aquello era idea de su vecino, en cuanto se deshizo de los cerdos, comenzó a planear su venganza. Y así, uno y otro siguieron fastidiándose mutuamente, cada vez más exageradamente, y de aquel simple papelito en la puerta llegaron a llamar una banda de música, o una sirena de bomberos, a estrellar un camión contra la tapia, lanzar una lluvia de piedras contra los cristales, disparar un caño del ejército y finalmente una bomba terremoto que derrumbó las casas de los dos vecinos. Ambos quedaron en el hospital y se pasaron una buena temporada compartiendo habitación. Al principio no se dirigían la palabra, pero un día, cansados del silencio, comenzaron a hablar. Con el tiempo se fueron haciendo amigos hasta que finalmente un día se atrevieron a hablar del incidente del papel. Entonces se dieron cuenta de que todo había sido una coincidencia y de que si la primera vez hubieran hablado claramente, en lugar de juzgar las malas intenciones de su vecino, se habrían dado cuenta de que todo había ocurrido por casualidad. Y ahora los dos tendrían su casa en pie. Y así fue, hablando como aquellos dos vecinos terminaron siendo amigos, lo que les fue de gran ayuda para recuperarse de sus heridas y construir sus maltrechas casas. Por Pedro Pablo Zapizarro. Bueno, entonces a continuación de la lectura del cuento, la idea es que cada chico tenga una copia de él para que en ese momento les vamos a explicar las partes del cuento, lo que es el inicio, el nudo del desenlace, qué cosas se señalan en el inicio, digamos como las características de los personajes o de los lugares donde se desarrolla la historia. El nudo, que es cómo la historia se desarrolla, qué sucede y por qué se da cierta situación, y el desenlace, que es cómo se solucionan las cosas o cómo termina la situación pues, que fue planteada en el nudo. Para la práctica, pues el profesor pedirá a los niños que ellos identifiquen cuáles son las partes del cuento en el cuento que les vamos a dar. Eso es a hacer la práctica. Y pues para la evaluación tenemos que el profesor monitoreará que los alumnos señalen las partes del cuento correctamente y revisará que los